Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a ver ahora, continuando nuestro proceso de los cursos de vida, vamos a ver los cuidados de los niños de 1 a 5 años. Estos cuidados de los niños tenemos varios focos, ¿cierto? El enfoque psicosocial, el enfoque nutricional, el enfoque del desarrollo, que son temas que ya hemos visto anteriormente en el diplomado y que hoy vamos a complementar con el tema de la salud física, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en los niños de 1 a 5 años, es muy importante tener en cuenta cuáles son las atenciones médicas en esa parte de la primera infancia y qué es lo que los niños deben recibir o a qué debemos hacer que los papitos lleven a los niños. Entonces, tenemos atención por medicina, atención por enfermería, atención en odontología, vacunación y algunos tamizajes o administración de algunos antiparasitantes y micronutrientes que dependiendo si el niño los necesita. Entonces, ¿qué pasa? En las atenciones por medicina y enfermería es donde vamos a hacer el control de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Es el control donde vamos viendo cómo va su desarrollo físico y su desarrollo psicomotor. En ese control de crecimiento y desarrollo es donde se va a identificar el estado y la comparación entre el peso y la talla del niño, que son muy importantes para poder identificar si está creciendo adecuadamente. En ese control de crecimiento y desarrollo se identifican signos de alarma donde vamos a decir, venga, esto no debería pasar en esta etapa o algo que debería pasar en la etapa no está pasando. Por ejemplo, los niños que no caminan a cierta edad, ya más o menos los niños están empezando a caminar alrededor del año, más o menos un año pasadito, están empezando a dar sus primeros pinitos. Antes está el gateo. Entonces, en el control de crecimiento y desarrollo vamos identificando un bebé que no gatea, pueden ser por muchas razones. Entonces puede ser por falta de estimulación, puede ser porque el bebé está cargado todo el día, entonces no lo ponemos a gatear, o que hay una alteración en su desarrollo psicomotor que me hace que el bebé no desarrolle el reflejo de gatear. Entonces necesitamos, o es muy importante que vayamos al control de crecimiento y desarrollo, el cual se planea o se hace diariamente, se hace mensualmente o de acuerdo a la edad del niño y que me programan dentro de la institución donde a mí me atienden. La atención odontológica la empezamos o creemos, decimos, no, vamos a empezarla cuando los niños empiecen a tener muchos dientes. La atención por odontología inicia a los 2 años. Pero antes debemos garantizar su salud oral. Lo vimos cuando estábamos hablando de los bebés, cómo hacíamos esa limpieza de la cavidad oral y ahora vamos a ver qué pasa con los dientecitos apenas empiecen a crecer. En la primera infancia, cuando nosotros nacemos y tenemos ese primer contacto con el calostro, como les dije hace rato, era nuestra primera vacuna. Cuando nacemos nos vacunan también en el hospital o cuando nacemos en la casa necesitamos que nos lleven al hospital para que nos vacunen o cuando los auxiliares de enfermería del hospital y demás están vacunando a los bebés o a los niños en las diferentes zonas, hay que llevarlos a la vacunación y ahorita vamos a ampliar el tema de la vacunación. Pero esas son las atenciones que ese niño necesita. Entonces nosotros, como parte de este programa, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Saber qué le corresponde al niño y si lo llevaron o no, y si no lo han llevado, entonces fortalecer la educación para los papás a decirle por qué hay que llevarlo a los controles. Cuando hablamos del tamizaje de anemia y el suministro de antiparasitantes y micronutrientes se da cuando en el crecimiento y desarrollo, en el control, identificamos que hay signos de anemia o hay signos de parásitos o que necesita micronutrientes. ¿Por qué lo trajimos a colación el día de hoy? Porque ese suministro de desparasitantes y micronutrientes son parte de la atención médica, son parte si lo requiere el niño, no es una práctica que debamos utilizar, es decir, nosotros no podemos decir, vamos a darle desparasitante al niño porque ya tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Cuando veamos a nuestra doctora Stephanie, nos va a hablar un poco más sobre cuándo y cómo y por qué necesitamos los desparasitantes, cuándo, cómo y por qué necesitamos los micronutrientes.
Entonces vamos a empezar con unos cuidados importantes en esta parte de la primera infancia y vamos al tema de la salud oral. La salud oral es muy importante porque los dientes están en formación cuando estamos en la primera infancia. Esos dientes en formación se van a necesitar durante muchos años y son la base de los dientes permanentes que los vamos a tener durante toda la vida. Entonces los niños que no desarrollan una adecuada salud oral, que es responsabilidad de sus papás o de sus cuidadores, son niños que van a tener salud oral deficiente, van a tener dientes que no van a ser capaces de intercambiarse en los dientes de leche, como les llamamos, que son los primeros dientes, a los dientes permanentes. Y son niños que por medio de una inadecuada salud oral van a adquirir una infección. Entonces, tenemos nutrientes importantes para tener una buena salud dental. No solamente se trata del lavado y el cepillado, sino que se trata de la alimentación para la salud oral. Miren lo que necesitamos para tener una buena salud dental. Necesitamos calcio, necesitamos fósforo, proteínas, riboflavina, vitamina A, C y K. ¿Dónde encontramos esto? En las verduras, frutas y lácteos. 3 puntos importantes para la alimentación del niño. ¿Dónde no los encontramos? En los chitos, en las chocolatinas, en el bombombún, en la gaseosa, en el frutiño, que es lo que normalmente vemos a los niños comer. Entonces nuestro trabajo como cuidadores externos de esos niños, porque eso es lo que somos cuando estamos trabajando en salud, cuando trabajamos con los programas de primera infancia, cuando somos docentes, cuando somos primos, tíos, abuelos, ¿sí? No somos sus papás, pero somos las personas que estamos alrededor de esos niños. Entonces los niños no deben estar consumiendo paquetes, sino que deben estar consumiendo frutas y verduras. Además de la alimentación adecuada, entonces, ¿cómo es el tema de la limpieza o del lavado de dientes? Entonces, ya lo vimos que en los primeros días de vida vamos a limpiar la encía del bebé con una gasa o un pañito húmedo, con agua hervida, recuerden, con el dedo meñique y lo limpiamos la cavidad oral. Cuando empiezan a salirle los dientes, normalmente a los niños les empiezan a salir antes de los 2 años los 2 primeros dientes de aquí o los 2 de acá. Generalmente les salen primero los de abajo y luego los de arriba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a lavarlos con muy suavecito con un cepillo dental para niños. Hay cepillo dental pequeñitos que son los de los niños y con agua. ¿Cómo es el agua? Hervida. Recuerden, agua hervida, no caliente, pero necesitan que se lave. Muchos papás creen que si no hay dientes no hay que lavar la boca, no hay que lavar ese pedacito de diente que tiene el niño. Hay que lavarlo constantemente porque si no el diente se va a dañar. ¿Por qué se daña el diente? Porque el diente es una estructura de nuestro organismo, es decir, está vivo con nuestro organismo. Y entonces, cuando el bebé lacta en la leche materna o cuando ya empieza a comer en la alimentación complementaria después de los 6 meses, pues va a recibir otras cosas dentro de su cavidad oral. Y eso, si no se lava, se va acumulando y el acúmulo, como nos pasa a los adultos cuando no nos lavamos los dientes, genera placa y la placa dental pues genera infecciones y hace que el diente se dañe. Cuando los niños ya tienen 2 años, ya tienen más dientes, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la crema dental. ¿Cómo debe ser la crema dental? Debe ser un poquitico, miren que aquí lo decimos, similar al tamaño de una arveja, es decir, muy poquitico, y la crema dental debe tener flúor. ¿Por qué? Porque el flúor me ayuda a que se fortalezcan los dientes, ¿sí? ¿Cuál debe ser la crema dental? Preferiblemente crema dental para niños, porque no trae algunos químicos que trae la crema dental para los adultos, ¿sí? Entonces debe ser una crema dental muy poquitica y empezar a hacerlo. Cuando el niño ya sea más grandecito, 3, 4, 5, el niño ya se puede lavar los dientes solo. Ojo con esto, el niño ya puede, pero los papás no pueden desligarse del lavado de los dientes. Los papás no pueden decirle al niño o esperar que el niño se lave los dientes cuando el niño quiera, mínimo 2 veces al día con el mismo cepillo dental para niños con el mismo tamaño de la crema. Entonces, ese niño, ese lavado de dientes debe ser supervisado por su cuidador y la única forma y la principal forma para que los niños adquieran el hábito de lavarse los dientes es con el ejemplo. Entonces, papitos, a los papitos y a las mamitas o a sus cuidadores, vamos a lavarnos los dientes en familia, vamos a
a que el niño vea que para los papás es un hábito el lavado de dientes y ese hábito lo va a asumir el niño. Si el niño lo dejamos que asuma el lavado de los dientes como algo solo de él, el niño va a generar resistencia y los papitos nos van a decir que no se quiere lavar los dientes porque el niño no quiere, pero realmente lo que pasa es que no le hemos enseñado con el ejemplo. Entonces, en nuestras actividades formativas para esa familia tenemos que hacer que el tema del lavado de los dientes sea un tema común, ¿sí? No compartir cepillo de dientes entre los hermanitos, primero el uno, después el otro, no, jamás compartir el cepillo de dientes papás e hijos u otras personas de la familia. El cepillo de dientes es un cepillo individual desde que empiezan a utilizar el cepillo de dientes, que ya vimos que es más o menos a los 2 años, hasta el fin de los días. Los cepillos de dientes no se comparten. Cuando el niño tiene 2 dientes que se tocan, deben comenzar a usar el hilo dental todos los días. Esta es la práctica menos usada en la salud oral de las personas en general y de los niños principalmente. Los dientes, cuando están los dos y ya se empiezan a tocar, ¿cierto? Y empiezan a aparecer los dientes, hay un espacio muy pequeño entre los dientes. Hay personas que tienen un espacio grande, pero hay dientes que son muy pegaditos o apiñados. Entonces debemos, en esa unión se acumulan restos de comida que se van a convertir en placa y se pueden convertir después en una infección o van a dañar los dientes. Entonces necesitamos empezar a utilizar el hilo dental. ¿Cómo vamos a usar el hilo dental? De una manera, digamos, la dimensión debe ser corta y le vamos a empezar a enseñar al niño. ¿Quién debe hacer el hilo dental? ¿El papá o el cuidador? No el niño, porque el niño puede generar una presión muy grande y puede romper la encía. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a enseñarle a los papás a que hagamos un uso del hilo dental en todos los dientes, ¿cierto? Arriba y abajo, pero lo debe hacer el papá, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y cómo hacemos para que el niño se deje hacer la limpieza con el hilo dental? Porque normalmente no les gusta. Pues cuando ven al papá, que el papá o la mamá también lo hace. Entonces, para todos debemos llevar a la salud oral. Miren que empieza cuando los bebés nacen hasta el resto de la vida, ¿sí? Pero el hábito se adquiere desde que nosotros con los niños empezamos a mostrarles que es algo normal lavarse los dientes. Otro cuidado es el cuidado con la seguridad infantil. Hemos hablado de la parte física, ¿cierto? Pero resulta que hay unos riesgos que están alrededor de ese niño en los cuales necesitamos tener ciertas precauciones de seguridad. Entonces, ¿cuáles son esas? Asfixia. Los niños se pueden asfixiar, ¿cierto? ¿Por qué? Con la comida, cuando la comida es muy grande, o con los juguetes. Entonces, juguetes pequeñitos para niños pequeños no se acostumbran. Si ustedes han visto en algunos juguetes, tiene una advertencia y dice 3 más, 2 más, 5 más, 7 más, 8 más. Ese más quiere decir a los 7 años, a los 8 años se acostumbra o se aconseja este juguete. Pero muchas veces nosotros decimos, o los papitos dicen, bueno, no le compro al bebé un juguete, pero el juguete está de un primito, de otro hermanito. Entonces, el bebé va a tomar el juguete y los bebés tienen un reflejo en una parte de su desarrollo psicomotor y es la fase donde todo lo llevamos a la boca. Entonces, todo lo que el bebé ve en el ambiente lo lleva a su boca. Y ese reflejo de hacer eso, pues puede ser que lleve a su boca cosas que no debe llevar y puede asfixiarse. Más adelante vamos a ver cuál es la maniobra para ayudar a que cuando eso pase, es uno de los primeros auxilios que debemos, en este video lo vamos a conocer, pero debemos fortalecerlo para aprenderlo a hacer. ¿Listo? Entonces, pero consejos para los papás. Las alergias. Consciente de las alergias las etiquetas de los ingredientes. Muchos niños son alérgicos a cierta comida. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad, llega un punto donde vamos a introducir el huevo, que es el principal alergeno en los niños y se da más o menos alrededor del año. A veces cuando hacemos la primera prueba, que es la prueba del huevo, el niño genera alergia, puede ser ronchitas o estornudo, etcétera. Entonces vamos a empezar, cuando nosotros empecemos como papás alimentación complementaria y vamos a enseñarle eso a ellos,
qué cosa de la que ellos comen no les sienta bien o le genera cierta reacción. Es muy importante que los papás lleven a los niños al control de crecimiento y desarrollo de los 6 meses. ¿Por qué? Porque en ese control es el control donde nos deben enseñar la alimentación complementaria y ese paso de la lactancia materna a la alimentación complementaria que vimos pues previamente en los módulos anteriores con la nutricionista, donde por qué es importante no desde el primer día empezar la alimentación complementaria y cuándo debe usarse la complementaria mixta con la lactancia materna y luego ya la alimentación exclusiva sin lactancia materna. Otros consejos de seguridad infantil, los objetos afilados y las bebidas calientes. Hay muchos accidentes, tenemos que prevenir accidentes en el hogar, que es una práctica clave en el tema infantil. Los cuchillos, los destornilladores, el vidrio, las palancas son objetos, todo lo que el niño ve, él lo puede utilizar porque él no lo conoce y no sabe sus riesgos. Recuerden que la concepción del riesgo no viene, sino que hasta cierta etapa de la vida, alrededor de los 5 años en adelante, y siempre y cuando como papá se enseña a los niños qué es riesgo. Pero el niño no va a entender que un cuchillo es un riesgo, entonces debemos evitar esos riesgos a nivel de nuestro hogar. Y uno de los principales, estos 4 son los principales riesgos o los principales accidentes que se presentan en la parte infantil, las bebidas calientes. Entonces, no más niños quemados porque el bebé va gateando, se golpea contra la estufa y la estufa le cae el agua hirviendo al niño. O vamos, el bebé está gateando, está empezando a caminar y va donde está el fogón de la olla y se cae dentro de la olla o la olla lo quema. Es un accidente muy común y que, ¿cómo se previene? Evitando que en el borde de la superficie esté la bebida caliente o el objeto caliente y siempre están cuidado de dónde está el niño. El niño no puede estar sin que esté bajo la supervisión de un adulto. Como les decía, y lo pueden observar durante todas las etapas de los cursos de vida, el tema del lavado de manos es muy importante. En este caso, en la parte infantil, los niños cuando gatean, imagínense la cantidad de microorganismos que adquieren en sus manitos y ellos todo van luego para la boca. Si pudiéramos cada vez que el niño está gateando o está tocando higienizar sus manos sería algo muy bueno, pero normalmente no podemos hacerlo en cada momento. Pero hay puntos importantes, lavarse las manos cuando vamos al baño, ¿cierto? Y hay que enseñarles eso a los niños cuando ellos ya empiezan a ir al baño solitos, entonces vamos a enseñarles cómo usar el baño y cómo lavarnos las manos. A continuación vamos a ver un video que es un video cortico que le podemos poner a nuestros papitos y a los niños no les vamos a enseñar de otra manera, sino como ya lo vieron anteriormente a través del arte, el juego, la pintura y en este caso el lavado de manos a través de una canción. ¡Oh no! ¡Gérmenes sucios! Burbujitas de jabón, lávate así como yo. La derecha y la izquierda, aquí, allá y por detrás. Ambas palmas juntas, hazlo así como yo. Da la vuelta y otra vez, aquí, allá y por detrás. Dedos, dedos, entre dedos, frótalos como yo. Bajo las uñas no te olvides, aquí, allá y por detrás. Lava tus manos, fuera gérmenes. Sucios gérmenes, chao, adiós. Burbujitas de jabón, lávate así como yo. La derecha y la izquierda, aquí, allá y por detrás. Aquí, allá y por detrás. Busca Pink. Entonces, miren, es una pequeña muestra, este video, de cómo podemos llevar el mensaje a los niños para que los niños hagan su
lavado de manos de una forma didáctica, de una forma que a ellos les gusta y que a través de la canción aprenden la importancia del lavado de manos, que para todas las etapas es fundamental y estos niños, ahorita en época de COVID, acuérdense que la vida después de la pandemia nos cambió mucho. Entonces, ellos veían a sus papitos utilizando el alcohol o el lavado de manos, entonces hay que fortalecer esa práctica porque esa práctica no se puede perder después del COVID. No se puede perder ahora que ya tenemos menos restricciones, que ya no estamos todo el tiempo utilizando el tapabocas o todo el tiempo haciéndonos higiene de manos, pero la práctica debe continuar porque por las manos no solo se transmite el COVID, como lo hablamos hace un momento, sino que cualquier microorganismo puede estar en nuestras manos. Una práctica supremamente importante en los niños es la vacunación. Entonces, la vacunación es una práctica médica, es una práctica clínica, es una práctica que tenemos los servicios de salud, pero que en nuestro programa debemos conocer. Ya les hablamos hace rato de qué es lo que pasa con la vacunación, qué es lo que hace la vacuna en nuestro organismo. Cuando tengamos nuestra charla con el experto, la doctora Stephanie nos va a fortalecer esa educación o esa información sobre el esquema de vacunación y por qué es importante. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? La edad. Miren esto. Recién nacido, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 7 meses y a los 12 meses. Esa es la primera parte del esquema de vacunación, ¿cierto? Donde se hace, en el primer año se hace un refuerzo más seguido de las vacunas porque necesitamos que como estamos en esa etapa de formación del niño, empiecen a llegar todos la información a nuestro sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que ellos reconozcan los virus. Miren, a través de la vacunación ya hay enfermedades que ya casi se están eliminando del mundo, ¿sí? Y que a través de la vacunación fue la única manera de hacerlo, como la rubiola, ¿sí? Que la tenemos en la vacuna de los 12 meses, como el polio, que lo tenemos a través de la vacuna donde inicia de los 2 meses, de los 4 meses, de los 6 meses. Entonces, son formas de comprobar que las vacunas son muy efectivas para retirar las enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación. No hay vacunas para todas las enfermedades, pero hay un grupo de enfermedades que se llaman inmunoprevenibles, que son las que nos ayudan a eliminarse a través o prevenir que los niños sean afectados a través de la vacunación. La vacunación, nuestro deber como educadores, como personal de salud, como personal que atiende a la primera infancia, es llevar el mensaje de la vacunación a los papás. Si los papás tienen dudas o preguntas sobre las vacunas y nosotros no nos las sabemos, podemos llevarlos o acompañarlos o dirigirlos hacia los servicios de salud donde van a ser informados adecuadamente sobre el plan de vacunación y sobre qué es importante. Entonces ya tenemos un niño con una buena salud oral, tenemos un niño vacunado, tenemos un niño con un ambiente seguro para él, que es lo que los puntos que vamos tocando en esta parte de nuestro diplomado. Y vamos a entrar a un tema muy importante y es lo que no debemos hacer con los niños o las cosas que los niños no deben recibir o que los niños no deben hacer. Los niños no deben ir a la tienda solos, los niños no debemos mandarlos solitos porque hay muchos riesgos. Ya no estamos en el riesgo de que se cae la olla con el agua hirviendo, porque lo vimos hace un momento. Estamos hablando de los riesgos que hay en el ambiente de las personas, de los cuidadores externos o de las personas que no son parte de esa familia. Entonces no deben ir a la tienda solos, no deben permanecer solos en el carro cuando están en un carro, no deben cuidar a los hermanos pequeños y esta es una de las prácticas más comunes que existen en nuestra población. Entonces vemos niños o niñas de 8, 7, 10
cuidando 3 o 4 hermanitos más pequeños. Eso no deben hacerlo los niños y es una práctica que debemos fortalecer en nuestros papás. Es muy difícil en algunos casos, en algunas familias, pero recuerden que esto hace parte del maltrato infantil, que ustedes lo conocen muy bien y que debemos alertar y debemos identificar signos de alarma, porque un niño que cuida a un niño cuidando a otro niño, pues no tiene las capacidades para hacerlo. Estar cerca de personas inestables, o sea, personas que tengan alteraciones en su salud mental porque pueden correr un peligro. Acostumbrarse a andar con cualquier persona, ¿cierto? Los niños deben conocer su familia, su núcleo familiar, sus amigos, quiénes son las personas con las que ellos pueden sentirse seguros. Recuerden que en un gran porcentaje de los casos de abuso, ese abusador está dentro o cerca del núcleo familiar de ese niño. Salir a jugar sin supervisión, los niños no deben estar solos, estar en un ambiente donde se consuma alcohol, drogas, cigarrillo, porque son prácticas que no son adecuadas, que no son hábitos saludables y que, como lo hemos venido hablando desde hace tiempo, los niños absorben y ellos son el reflejo de lo que ven en su entorno. Si ellos ven un papá fumador, va a ser para ellos totalmente normal fumar. Si ellos ven a un papá que consuma alcohol, pues van a ser niños que les parece normal al principio consumir alcohol y van a ser adultos con un altísimo riesgo de llegar a las adicciones. Un punto importantísimo para los niños y que debemos fortalecer es enseñarle a los niños qué pasa con su cuerpo y cómo cuidar el cuerpo frente a las personas. El niño, debemos enseñarle que el cuerpo es del niño, que el cuerpo es suyo y que nadie puede tocarlo sin su permiso. Decirle al niño cómo se llama cada parte de su cuerpo. Entonces, profes, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de hablar. La vagina se llama vagina, el pene se llama pene, los testículos se llaman testículos, los senos o las mamas se llaman senos o mamas. No debemos utilizar, solo por ser primera infancia, no debemos decirles florecita, pipicito, cosita, pancito y demás adjetivos o palabras que han reemplazado el nombre real de cada parte de su cuerpo. Porque primero vamos a causar una confusión en el niño y segundo y lo más importante, si el niño es un niño que va a estar en un entorno de abuso y el niño no sabe cómo se llaman sus partes, puede ser que ese adulto o esa persona abusadora le nombre sus partes, le dice déjame tocar tu vagina. Pero como nunca le hemos hablado a la niña qué es la vagina, entonces la niña dice, bueno, porque recuerden que los niños no tienen esa malicia o esa parte de identificar dónde hay un riesgo. Entonces el niño o la niña dicen, bueno, acceden a eso, pero porque no saben cómo se llama, ¿sí? Y a los niños hay que decirle, no se llama florcita, se llama vagina. No se llama pipico, se llama pene. ¿Sí? Y de informarles cómo se llama cada parte de su cuerpo. Hablarles sobre su derecho a rechazar una caricia que no le guste, aunque sea de un familiar. Esa parte hay que enseñarlo en su núcleo familiar. A los niños no debemos estarlos tocando. Los papás y las mamás no deben darle besos en la boca a los niños. 1, ¿por qué? Porque les pueden pasar infecciones. 2, porque eso va a normalizar que el niño pueda ver como una práctica común que los adultos le den besos en la boca a los niños. No es mi papá, pero es mi tío, mi primo, un vecino, porque a mí me parece normal los besos en la boca. Entonces, no. Enséñale a decir no de forma firme cuando intentan obligarlo a hacer algo que no quiera. Hay que hablar la diferencia entre los secretos buenos y malos. Hay que fortalecer que los niños puedan contarle todo a sus papás o a sus cuidadores. Que nadie puede tocar o mirar las partes privadas de su cuerpo. Sí, el cuerpo es suyo, debemos hablarle cómo se llaman, pero todos sabemos que hay ciertas partes del cuerpo que tenemos que fortalecer su cuidado y que, ¿cómo les enseñamos? Son las que cubren su ropa interior, porque esa es la razón de la ropa interior.
¿Por qué debemos enseñarles a los niños? Porque debemos enseñarlos a poder expresarse y poder decir cuando estamos frente a cierto señal o cierta alarma de un abuso sexual infantil. Entonces, miren que hace un momento hablamos de cómo enseñarles a manejar su cuerpo y aquí estamos viendo las señales de abuso sexual infantil, algunas. Cambian en su comportamiento, entonces estos son niños un poquito más grandes, ¿sí? Que ya tienen una forma de comportarse, tienen dificultades para dormir, tienen un miedo inusual hacia personas o lugares, un lenguaje o un comportamiento sexual que no va con su edad. Eso es la hipersexualidad, a menos de que haya un trastorno mental previo. Los niños no son sexuales hasta cierto punto o son sexuales en su comportamiento en ciertas etapas. Entonces hay una etapa donde ellos empiezan a tocar para poder conocer, pero un niño de 5 años es un niño que no debe estar hablando o debe estarse comportando con quiero ver unos senos, déjame tocar el seno de la niña, o bajarle los pantalones a su compañerita para poderle ver, una niña que todo el tiempo esté tocando su vagina. Son comportamientos que no van con la edad y que son una señal de alarma del abuso sexual infantil. Se resisten a quitarse la ropa cuando tienen que bañarse o cambiarse, o unas señales físicas como el sangrado, secreciones en los genitales, ano o la boca, dolor al ir al baño, o a veces pápulas, pústulas, como llaguitas que tenemos en la boca. Hay que identificar bien. Un punto importante, el niño llega con una llaguita en la boca y no vamos a decir inmediatamente es abuso sexual, no, debemos indagar, analizar y con mucho cuidado y mucha precaución qué es, porque puede ser una infección en la boca por no tener los cuidados orales que vimos hace rato, o puede ser una infección, etcétera. O sea, hay que ver de dónde sale esa señal de alarma. Ya cuando están en el entorno escolar, tener problemas en el colegio, y pueden dar pistas de que el abuso está ocurriendo sin revelarlo directamente. Entonces, a veces ellos hacen señales o dicen cosas que no son normales para su edad y que tienen que ver con el abuso sexual, ¿no? Entonces recuerden que el abuso sexual es tocar, es penetrar, es hacer que los niños hagan cosas que no deben hacer con los adultos o con otros niños, dirigido por un adulto. Y nuevamente salud mental. Vimos salud mental en la gestante, salud mental en la puérpera, salud mental en ese recién nacido, que era cuando empezábamos a identificar cómo expresan el amor los niños, y ahora los bebés, y ahorita vamos a ver la salud mental en los niños. Entonces, la salud mental en los niños es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como papás o nosotros como cuidadores debemos enseñar a los papás que debemos trabajar la salud mental. ¿Cómo se expresa o cómo se trabaja esa parte? Miren, en expresar bien las emociones, en cómo nosotros hablamos con ellos. Entonces, vamos a cambiar esos estereotipos de los niños no lloran, no debes llorar, no me interesas, te ignoro, te critico, te dejo solo. Y vamos a cambiarlos por prácticas o frases positivas que nos van a ayudar a que el niño coja o tenga confianza en su cuidador, en su papá, en su mamá o en su familia para poder expresar sus emociones. Porque como les dije anteriormente, la salud mental empieza a dañarse o empezamos a tener ciertos riesgos cuando no somos capaces de expresar las emociones que estamos percibiendo. Entonces, hay una estrategia que es una estrategia mundial que se llama la Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Primera Infancia, que es el famoso IEPI. El IEPI es un curso muy grande que hay que tener, pero extraído del IEPI hay 18 prácticas familiares claves. ¿Qué quiere decir esto? 18 prácticas que si se empiezan a implementar en las familias y en el entorno comunitario, vamos a ayudar a que los niños crezcan mejor, crezcan más sanos, felices y seguros, como es nuestro programa. ¿Qué tenemos en estas prácticas claves?
Entonces tenemos la lactancia materna exclusiva, recordemos el pilar de todo el desarrollo infantil, la participación del hombre en el cuidado del niño y la mujer gestantes, entonces recuerden los papás, esa figura paterna que es tan difícil en algunas ocasiones de vincular al proceso de la gestación y el cuidado de los niños por un tema cultural. La alimentación complementaria después de los 6 meses, ya cuando pasamos de la lactancia materna, ¿qué es lo que le vamos a dar a los niños de comer? Llevar a los niños al odontólogo desde los primeros meses de edad, ¿cierto? Para cuidar nuestra salud oral. Dar micronutrientes al niño, ojo con esta práctica, que es una práctica que debe ser supervisada por el personal de salud. El señor de la droguería no es el personal de salud adecuado para poderle dar los micronutrientes al niño. El niño debe ser formulado sus micronutrientes por el personal de salud, médicos o enfermeros que atienden al niño en el control prenatal y saben si requiere ese micronutriente o no. Darle afecto, cariño y estimulación temprana, importantísimo, fundamental desde que nace. Prevención de accidentes en el hogar, como lo vimos anteriormente. Saneamiento básico. ¿Qué es el saneamiento básico? El control del ambiente de donde se desarrolla ese niño. Agua, el control del agua. Entonces el niño no puede consumir, ni el niño ni nadie de su familia puede consumir agua directamente desde el caño, directamente desde los tanques de almacenamiento y muchas veces desde la llave, ¿cierto? Los niños de 0 a 5, agua hervida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos evitar el consumo de bacterias. El saneamiento básico hace parte también el manejo de las letrinas o los baños. Entonces, en zonas rurales generalmente no hay un sistema de alcantarillado, entonces se utilizan las letrinas. Esas letrinas no deben estar dentro de la casa ni deben estar muy cerca de la casa por una posible contaminación. Debemos tener mucho cuidado en el saneamiento básico con la ventilación del hogar, con la limpieza en general del hogar, porque todas esas, digamos, cosas negativas que pasan en el ambiente, agua, calidad del agua, del aire, de las heces y los residuos, pues van a afectar a la salud del niño. Vacunar a todos los niños, vamos a hacer mucho énfasis en la vacunación. Prevención contra VIH, SIDA, malaria y dengue y otras enfermedades. Entonces, VIH, SIDA, ¿cómo prevenimos a los niños para que no vayan a adquirir VIH? Es por medio de los controles prenatales de su mamá, donde ahí hacemos unos exámenes para poder identificar tempranamente si es una mamá con VIH o con SIDA, ¿sí? Entonces se puede prevenir que el niño nazca con VIH y SIDA, pero debemos identificarlo antes en la gestación, ¿sí? Malaria, dengue, chikungunya, zika, como les dije anteriormente, se hace a través del control de vectores, que son los mosquitos pues, que nos traen estas enfermedades, especialmente en zonas endémicas, en la costa, en donde hace mucho calor, en la zona selvática y en ciertos municipios donde las autoridades en salud, la Secretaría de Salud Municipal, la Secretaría de Salud Departamental y el hospital nos están dando, venga, este municipio es un municipio con alto índice de malaria, con alta probabilidad de dengue, y necesitamos que todos sepamos que eso pasa en el municipio para poder hacer acciones para fortalecer la prevención en el control y el control de los vectores. La prevención contra la tuberculosis, porque la tuberculosis es una enfermedad que no se ha podido erradicar del mundo, hace parte del esquema de vacunación, pero tiene muchísimo que ver con los hábitos y con el saneamiento de las viviendas. Es decir, cuando hay hacinamiento, cuando todas las personas viven en el mismo cuarto, que es algo muy común que vemos en nuestra zona rural o en las personas o en algunas familias, y hay un paciente, una persona con tuberculosis, pues se va a llevar la tuberculosis a toda la familia, porque la tuberculosis se transmite por medio de gotas respiratorias y por medio del aire que expulsa un paciente que tiene la enfermedad. Tratamiento en casa del niño enfermo, entonces tenemos que identificar cuándo
y lo vamos a ver con la doctora, qué hacer cuando el niño se enferma en la casa y cuándo llevarlo al hospital. Buen trato y cuidado de los niños en el hogar, atención a la mujer gestante y seguir las recomendaciones del personal de salud. 18 prácticas claves que van a salvar la vida del niño y lo pueden encontrar cuando buscamos y miramos el IEP. En esas prácticas claves, así como tenemos 18 cosas para hacer que nos ayudan a mejorar la salud del niño, vamos a identificar los signos de alarma. Si nosotros como los profesores, el personal de salud, el personal que atiende a los niños aquí en el programa, y sabe cuáles son los signos de alarma, ¿qué es una alarma? Algo que me despierta, que me dice, ponga cuidado, mire qué pasa. Y necesitamos enseñárselos a los cuidadores. Entonces, primera señal de alarma, la fiebre. ¿Cuándo hay fiebre? 37.5 a 39.5. Cuando yo tengo de 39.5 en adelante, tengo fiebre alta, 41 más. Nunca debemos de dejar que un niño llegue acá porque es un niño que probablemente va a convulsionar. Entonces, como les dije hace rato, 37.5 en adelante debemos empezar a hacer medidas para bajar la fiebre. Lo vimos hace rato con los bebés, entonces el baño con agua tibia, lo mismo para los niños de 1 a 5 años, enfriarles los pies, ventilarlos, darles a estos niños ya les podemos dar un poquito de agua, no fría, sino a temperatura ambiente para empezar a bajar. Porque de 37.5 en adelante empezamos con un tema febril, de los 38 en adelante tenemos una fiebre. Cuando tenemos un recién nacido, ¿qué buscamos o qué identificamos que nos diga, venga, mucho cuidado? Fiebre, temperatura mayor a 38 grados centígrados, llanto o irritabilidad persistente, dificultad para respirar o tos, que se le aumente en las tetillitas de los bebés, se pongan más grandes o se pongan rojas, que los niños no orinen. Entonces vemos cómo sabemos si el niño orina o no, pues de acuerdo a la cantidad de pañales que debemos cambiar. Si el niño está triste, cansado, aburrido o letárgico, es así que el niño está como decaído, que el bebé deje de mamar o rechace el pecho es una de las principales señales de alarma, que el niño no quiera comer. Cuando por los ojos, la nariz o la boca salen secreciones que no deben salir normalmente. Labios, boca o lengua gris o azul, porque significa falta de oxígeno. Vómitos frecuentes que no paran. Mal olor alrededor del cordón umbilical y que el niño se pone amarillo, o deposiciones diferentes a lo común. Ya vieron los colores del común. Entonces, cuando tenemos una deposición fuera del común, rojas, blancas o negras, con sangre, ahí están las rojas, muy líquidas o que huelen demasiado mal, ¿sí? Por eso es importantísimo aprender a ver y a conocer las deposiciones de los niños. Otros signos, fiebre ya lo vimos, cianótico, es decir que el niño está azul, cuando se pone amarillito, cuando está respirando muy rápidamente, el cordón umbilical que huele feo, la sangre en las deposiciones, ya llora mucho o no quiere alimentarse, lo vimos hace rato. Signos para detectar la desnutrición aguda, que es uno de los principales factores que afectan a los niños, y son unos signos físicos, algo que nosotros podemos ver. ¿Qué vemos? Vemos poco cabello que se cae, cambia de color. Entonces, por ejemplo, los niños donde el cabello se pone amarillo, como amarillo quemado, es un signo de desnutrición. La piel está seca, áspera, ¿sí? O tiene como escamitas. Los brazos o las piernas están hinchados, mire, se llama edema. Las palmas de las manos y las plantas de los pies están pálidas. ¿Listo? Y al presionar con un dedito el dorso de la mano o el pie, ¿cierto? Tocamos y se hunde. Entonces normalmente se hunde y cuando yo quito el dedo, la piel vuelve inmediatamente a su estado normal. En los niños desnutridos yo lo hundo y el pliegue se queda, o sea, se queda en la misma forma como yo hice el dedo de la presión, se queda ahí. Eso es un signo de desnutrición. La cabeza se ve grande respecto al resto del cuerpo. La la cara está pálida, se marcan los músculos, tiene los ojos hundidos, entonces el pómulo sale, el ojo es como si quedara por dentro.
Los brazos son muy delgados, entonces son niños brazos delgados, pero en una parte está hinchada, ¿sí? O las manos hinchadas, los brazos delgados. Se marcan las costillas, pero el niño se ve barrigón, o sea, el niño está inflado. Entonces a veces vemos niños, ay, el niño está gordito, no está gordito, sino que tiene su barriga hinchadita, pero el resto del cuerpo está muy delgado. El papá o quien lo cuida dice el niño no pesa, ¿sí? El niño no quiere jugar, el niño está quieto mucho tiempo, el niño tiene diarrea o gripa constantemente, pero principalmente la desnutrición la vemos en los signos físicos, es la desnutrición aguda. Los niños, cuando el niño no juega con los juguetes, cuando el niño tiene, se ríe en momentos que no son, cuando el niño se tapa los oídos, no soporta el ruido, cuando el niño no quiere jugar con otros niños, cuando el niño tiene poco contacto visual, cuando el niño no escucha, no responde a su nombre, debemos estar muy enterados de estos síntomas porque son signos o síntomas que hay algo a nivel del desarrollo psicomotor que no está bien. Ustedes lo ven en la diapositiva, que es una diapositiva de signos del autismo, pero no siempre son solamente de esta patología o de esta condición, sino que son signos de que el niño no está bien en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo psicomotor por alguna razón. Entonces debemos identificar qué es normal o qué es parte del comportamiento normal de los niños y qué no. Otro signo de alarma muy importante son los signos de deshidratación. Vimos la desnutrición y ahora la deshidratación. La deshidratación es muy común en los niños porque se presenta cuando no consumimos adecuadamente los líquidos y o hay alguna enfermedad como la diarrea, como la infección respiratoria aguda, como la desnutrición, como las enfermedades virales que me llevan al niño a una deshidratación. Y los niños con deshidratación pueden complicarse y morir. Entonces, hay diferentes tipos de deshidratación. Esta es una deshidratación leve. ¿Qué vemos? La fontanela o el huequito que algunos bebés tienen acá. Digamos, está normal en la deshidratación leve. El niño está alerta, tiene los ojos normales, la boca y la lengua todavía están húmedas, aunque no tan normal, el pulso está normal, es decir, nosotros no vemos al niño agitado y tiene sed, pero digamos que sed normal. ¿Y qué hacemos? Pues debemos darle bebidas, si ya es un niño que toma alimentación complementaria, o aumentamos la cantidad de veces que damos leche materna. ¿Y qué hacemos con la mamá? Pues le damos mucho líquido a la mamá. Hasta ahí digamos que es una deshidratación leve, normal, que se puede producir porque el niño con mucho calor, sudó mucho, tuvo fiebre. Aquí es donde ya empezamos a decir, bueno, ojo que puede ser un signo de alarma grande, que es la deshidratación moderada. Entonces, en los lactantes se hunde la fontanela, el huequito. Acuérdense que, ¿qué es la fontanela? Los dos huesos del cráneo se empiezan a unir. Y cuando ellos se unen se genera un huequito así. Y ese huequito se llama fontanela y él se cierra solo. Ahí no hay que ponerle nada, por ese huequito no respiran los bebés. Pero nos permite ir viendo cómo va cerrando el hueso. Entonces, cuando hay deshidratación, esa fontanela se hunde. El niño llora, pero no tiene lágrimas, los ojos están hundidos, la boca y la lengua están secas, el niño está muy inquieto, muy irritable, tiene muchísima sed y cuando usted le pone tanto el seno o como le pasa el tarrito con el agua, el niño toma como desesperado. Entonces, en ese caso estamos frente a un niño con deshidratación y tenemos que dirigirlo hacia el hospital. Ahora, hay una práctica que es muy importante y es administrarle el suero, pero ojo porque a los bebés lactantes, por ejemplo, no les podemos dar cualquier suero. Por eso es muy importante que acudamos al personal de salud que tengamos a la mano, a los auxiliares de enfermería, a los promotores que estén cerca, para que nos ayuden con el tema del suero. Sin embargo, lo vamos a ver también con la doctora Stephanie. ¿Qué hacer cuando tenemos que tener el trabajo ya con el niño? Es decir, ya tenemos que actuar para darle la primera parte del suero en casa. Entonces, signos de alarma en general: no bebe bien, o sea, no puede tomar bien, no se ve bien, respira mal,
hay sangre en las heces, tiene fiebre, el vómito no cede, tiene dificultad para respirar, pierde peso, está hinchado. Para el oído le duele, supura, es decir, sale pus, sale sangre, huele feo o tiene o se sienten masas alrededor del oído. La fiebre no cede, el niño no mueve su cabecita, sino que está totalmente quieto y rígido. Son señales o signos de alarma que debemos tener y enseñarle a los papás y saber que no es normal para dirigirlos al servicio de salud. Debemos conocer, por último, cuáles son esos primeros auxilios que debemos hacer o que debemos tener para saber en casa. Entonces, en un accidente, un niño, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? Colocamos al niño en una posición segura. Hay un punto importantísimo y lo más importante de esto es que el niño pueda respirar, porque el aparato respiratorio de los niños pues es más pequeño, las vías respiratorias son más cortas y los principales accidentes que se producen son porque no pueden respirar, porque se atoran con algo o porque se metieron una bolita en la nariz, una arvejita en la nariz o un pedazo de comida que estaba muy grande. Entonces ahorita vamos a ver cómo se hace la maniobra de Heimlich, que es la maniobra que se utiliza tanto para lactantes, para bebés de brazos, como para niños, como para adultos, para poder ayudarlos como primer auxilio para que expulsen ese elemento extraño que tienen dentro de su organismo. Alemán, la mayoría dice Heimlich, pero bueno, se entiende de qué se trata. Esta es una maniobra utilizada para tratar el atragantamiento agudo total, es decir, cuando entra un objeto en la vía aérea, este puede generar una oclusión parcial o total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el paciente puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede hacer una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, haces la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y salió el cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces, aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo?
Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de V. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de detrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen dos cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda, tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer, te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo, mis amigos. Bueno, entonces vimos rápidamente cómo se hace la maniobra de Heimlich, que es una forma de ayudar a que, lo vimos en lactantes, niños, adultos, inclusive en uno mismo, cómo ayudar a expulsar esos objetos que a veces los niños pues se introducen en la vía respiratoria y que nos va a generar un accidente muy grave o un problema de salud muy grave. Obviamente esta maniobra hay que fortalecerla, hay que aprenderla a hacer en nuestros cursos de primeros auxilios y demás, pero sí es muy importante que la conozcamos para que posteriormente podamos enseñársela a los papitos y a las mamás. Entonces íbamos en esos primeros auxilios, aquí que estábamos en revisar sus vías respiratorias, evaluar la gravedad de las lesiones para poder saber, bueno, tengo que remitirlo rápidamente o llevarlo rápidamente o hacer que lo lleven al servicio de salud. Calmar al niño. No, ¿qué no debemos hacer? Dejar solo al niño, tocar las lesiones directamente, ponerle en las lesiones o en la cortadura o en el golpe cosas, plantas, tierra, secreciones, etcétera. Mover al niño sin necesidad, mucho cuidado con moverlo porque puede ser que después de una caída el niño tenga por ejemplo, un trauma en la columna, en el cuello, entonces tenemos que revisar bien esa parte. Aquí es muy importante que todos tengamos una formación en primeros auxilios, entonces mucha recomendación, no solamente dentro del programa, sino que como seres humanos y como adultos debemos tratar de conocer un poco más de primeros auxilios para ayudarnos a nosotros mismos o a los demás. Y después vamos a ver entonces el recorrido por esa estrategia que tenemos dentro del programa. Entonces vamos a recordar puntos importantes en el cabello, la cabecita, la cara, los ojos, los oídos, la boca y el cuerpo en general del niño. ¿Listo? Y les he traído dos cosas que pueden ser dos herramientas para cuando nosotros tenemos nuestros encuentros que nos sirven mucho para fortalecer y de una manera didáctica ayudar a los papás a ese control. Este se llama la lista, es una lista, es mi lista de mi cuerpito sano y limpio. ¿Cómo funciona? Es una lista de chequeo donde le podemos dar a los papitos y cada vez que tengamos a los papás y a los niños en el encuentro, chequeamos y podemos poner aquí podemos poner, por ejemplo, un chulito o una carita feliz, ¿cierto?
o un sticker o un sello, ¿cierto? Algo que dice. Entonces, por ejemplo, el niño lo estamos bañando diariamente o identificamos que el niño ha sido bañado diariamente, chulito. ¿Cómo viene la ropa del niño? ¿La ropa está limpia o la ropa está sucia? ¿La ropa está rasgada? ¿La ropa se ve que no se ha sido lavada? Entonces, si la ropa está mal, lo que hacemos es una carita triste o una X, ¿cierto? ¿Cómo viene la cara del niño? ¿Está lavada? ¿Tiene lagañas? ¿Hay mocos? ¿Se ve sucia o no? ¿Es un niño que llega muy limpiecito a su actividad? ¿Cómo está el cabello? ¿El cabello está limpio? ¿Está sucio? ¿Hay presencia de piojos? ¿Hay presencia de costras o escamas? Entonces, dependiendo cómo está, hacemos en la lista, ¿sí? ¿Cómo están los dientes? Los dientes están limpios. Con el niño averiguamos, ¿no? ¿Cómo te lavas los dientes? Y si el niño no responde es porque el niño no se lava los dientes. No por decir que a los papás no les creamos, pero a veces los llevamos limpios el día de la actividad, pero los otros días no. Entonces tenemos que indagar porque la idea es que cómo va el mes de ese niño, ¿cierto? Y las manitos, entonces se sabe lavar las manos, tiene sus manos limpias, las uñas cortas, las uñas sin restos de tierra o de comida allí en las manos. Y al final le ponemos una observación a los papitos. Papito, cuida un poco más la ropa. Papito, recuerda el lavado de las manos, etc. O si el niño, si hicieron todo o todo adecuadamente, entonces acá, papito, felicitaciones. Son herramientas pues que les quería compartir. Y otra idea es el árbol de los hábitos. Entonces es un árbol para decorar nuestras unidades o para hacer donde están los hábitos que debemos crear en los niños: actividad física, alimentación sana, la higiene personal, el cuidado integral de la salud, es decir, cuando llevamos al niño a crecimiento y desarrollo, vacunación, ontología, lo que vimos al principio del día de hoy. El compromiso de las actividades educativas, ¿cierto? De las actividades y las tareas que dejamos en nuestros encuentros para los papás. Cómo va el peso del niño, que lo vemos en el carnet de crecimiento y desarrollo. El plato del buen comer es una estrategia muy importante y es, recuerden que dividimos el plato, la cantidad de frutas, verduras, la cantidad de proteína y carbohidratos que deben tener ese plato, ¿sí? Cómo está funcionando el tema de la comida. Los protocolos de salud, entonces utilizamos el lavado de manos, el alcohol, utilizamos el tapabocas, vamos a la vacuna. Contar con materiales de limpieza en el aula, ¿cierto? Eso es ya para nuestros encuentros. Y cómo está la limpieza de aula y áreas escolares. Son ideas que les quería compartir para que fomentemos esos hábitos saludables y esos hábitos de higiene en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros lactantes, en nuestras gestantes y en nuestros recién nacidos. Muchísimas gracias.